Director, cuéntenos, antes que nada, ¿cuál es su principal motivación para buscar ser rector de la UNAM? Bueno, primero creo que tengo la experiencia como universitario. Desde hace más de 51 años entré a la preparatoria 6 Antonio Caso. Me gusta comprobarlo diciendo mi número de cuenta. Pero, 7203090-1. ujú. 51 años de ser universitario. Estudié el bachillerato, la licenciatura y el doctorado en esta facultad. Fui líder estudiantil en la preparatoria, en la licenciatura. Fui el presidente de mi generación de doctores en Derecho, la generación 82, que le pusimos Raúl Cervantes Ahumada. Tengo 34 años de dar clases de manera ininterrumpida en esta facultad. Y de esos 34 años, 20 he sido consejero técnico de la facultad. Mi actividad profesional ha abarcado diversas responsabilidades, algunas muy importantes, en el gobierno federal, en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de Veracruz, en el gobierno federal no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso de la Unión. Fui oficial mayor de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y creo que toda la experiencia y los conocimientos que he acumulado, porque a pesar de que siempre tuve responsabilidades, no dejé de venir a dar clases y no dejé de estudiar. Tengo 2 doctorados en Derecho, soy investigador del Sistema Nacional Nivel 3. Creo que toda esa experiencia la puedo poner al servicio de mi alma mater para que la universidad pues, tenga un rector que reúna las capacidades de ser un buen académico, ser un buen profesional y también tener una buena experiencia en materia administrativa y en temas de gobernanza. ¿Le da un plus el hecho de haber pasado por la administración pública? Porque creo que es de los pocos que tiene experiencia en ese nivel, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la universidad, desde luego que tiene distintas facetas. Uno puede tener una vida 100% universitaria y es bastante loable. Pero en el caso de la carrera que yo elegí, que es la carrera de abogado, pues quien no tiene una experiencia en la práctica, pues queda solamente un aspecto teórico. Y creo que la persona que ocupe la rectoría, pues no solamente tiene que ser un buen académico, que lo tiene que ser, tiene que tener las aptitudes para administrar una comunidad de 373,000 alumnos, 42,000 profesores, más de 20,000 trabajadores, que administra un presupuesto importantísimo de más de 52,000 millones de pesos y que tiene que establecer pues, una relación muy armónica con los 3 poderes de gobierno, los 3 niveles de gobierno y con todos los órganos del gobierno federal y de la ciudad. Así que creo que sí, la actividad que implica ser rector, además exige, y creo yo que debe ser un requisito, quien aspire a ocupar la rectoría, tiene que haber sido líder de una comunidad académica y de tener un respaldo y un reconocimiento en ella. Claro. Piensa que en estos tiempos ya se debe romper este hilo de 3 médicos, que hace falta más un abogado, sobre todo en estos tiempos en que se habla de que si la UNAM se ha derechizado y ha recibido críticas, piensa que es necesario ya tener un cambio, un giro. Bueno, el rector Enrique Graue hizo una declaración hace unos días que a mí me gustó, ¿no? La rectoría no es un tema ni de profesiones ni de géneros. Yo tengo un gran respeto por la labor que han hecho los 3 últimos rectores. Creo que de alguna manera, cada que hay un proceso para renovar, la Junta de Gobierno elige a la persona que en ese momento es la más adecuada y no creo que eso tenga que ver con que necesariamente
esa persona tenga que tener pues, un origen determinado. Creo que la Junta de Gobierno tiene dentro de las posibilidades, y creo que siempre lo ha hecho, elige a la persona que en ese momento considera que es la más adecuada. Claro. Preguntarle, ¿cuál es su diagnóstico de la UNAM? ¿Cuáles son sus problemas más acuciantes? ¿Y en qué se distingue su plan de trabajo de los demás? ¿Cuáles son los temas que usted le daría prioridad? Bueno, la universidad tiene, por la dimensión que tiene, muchos problemas y tiene también muchas cualidades. Siempre se le exige a la universidad que abra sus puertas para tratar de cobijar a más alumnos. Este es un reto. Es un reto que se ha cumplido, creo que bien. Por ejemplo, en esta Facultad de Derecho estamos atendiendo a más del 40% de más alumnos de los que se atendían en 2016 cuando yo entré. Okay. Esa es una realidad. El problema es que lo hacemos con el mismo presupuesto. Entonces, finalmente, el presupuesto que tiene la universidad, que es muy importante, es insuficiente. Y la verdad es que para poder atender esta demanda y esta expectativa que tiene la sociedad en la UNAM, pues necesitamos de más recursos. Ese creo que es un problema fundamental. El otro, que es el mandato que yo recibí de mi consejo técnico, de mi colegio de directores, es que la persona que ocupe la rectoría tiene que ser un defensor convencido de la autonomía universitaria. La autonomía es el principal atributo que tiene la universidad y que le ha permitido desarrollarse y que le ha permitido estar hoy considerada entre las primeras 100 universidades del mundo, compitiendo con universidades privadas y que cobran colegiaturas elevadísimas, y que sin embargo nosotros lo hemos hecho y hemos estado demostrando que nosotros podemos dar educación masiva sin demérito de la excelencia. ¿Cuáles son los principales riesgos a la autonomía? ¿Ve ahorita un riesgo real? Pues, no sé, lo ve en el tema de la relación que se establece con el presidente, esas críticas, y que luego eso se permea en algunas iniciativas pues que buscan más democratización. Mire, yo soy un estudioso de la historia de la universidad. La universidad, desde que se creó en 1551, hay un libro que me gusta mucho citar de Humberto Musacchio, que relata que la universidad siempre estuvo sometida a las presiones del gobierno virreinal. Lo mismo sucedió durante la etapa independiente y lo mismo sucedió el siglo pasado. Entonces, la conquista de la autonomía se conquistó, no fue un obsequio gratuito ni algo que se haya dado de manera generosa, se conquistó. Siempre ha tenido que defenderse. Entonces, yo no interpreto que sea este momento característico, sino que la autonomía siempre ha estado sometida a esta relación dialéctica con los grupos de poder y siempre estará como asignatura pendiente saberla ejercer y saberla defender y saberla preservar. Claro. ¿Hay algún planteamiento suyo de cómo resolver este tema de los recursos? No sé si incluso en su experiencia como director de la facultad, donde ha visto crecer el número de alumnos y sin embargo pues el presupuesto solo se ajusta a la inflación, ¿no? ¿Qué propuestas tiene al respecto? Bueno, en mi programa hay un eje que en materia administrativa hablo de muchas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, la defensa de la autonomía no nada más es ejercerla, sino también cuidarla. Y cuidarla es que la universidad tiene que ser muy transparente y rendir cuentas muy eficientes al pueblo de México de cómo se gastan los recursos. Habrá que hacer una labor de austeridad, de evaluar cómo se están haciendo las cosas, de hacer programas operativos anuales para tratar de distribuir el presupuesto de mejor manera, porque se aplica a veces de manera muy inercial. Y una vez que se encuentren estas potencialidades, pues hacer una gestión ante las autoridades hacendarias y ante el Congreso de la Unión
para mostrar cuáles son las metas que se pretende cubrir y cuáles son los recursos que se requieren para ello, ¿no? Y yo creo que si se hace un buen planteamiento, pues las autoridades tendrán que hacerlo, porque también es parte del interés de las autoridades que la universidad pueda atender cada vez mejor a los alumnos y que pueda seguir teniendo este reconocimiento no solamente nacional, sino internacional que tiene. Así que creo que una buena gestoría, yo lo hice cuando fui director general de Programación, Organización y Presupuesto en la Secretaría de Salud, 3 años, con don Jesús Cumate. Yo me dedicaba cada año a ir a la Secretaría de Hacienda a conseguir recursos. Los convencía. Y lo hacía bien. Hasta eso puede usted preguntarle ahí a los médicos, que hay muchos que están por aquí en la universidad que me conocen desde aquella época, y creo que tenía fama de ser un buen gestor. Cabildeaba. Era buen gestor. Y conseguía buenas plazas para investigación y todo. Claro. Otro tema que preocupa y que ha emergido entre los aspirantes es el tema de los docentes, los de asignatura y los de carrera. ¿Qué hacer para mejorar sus condiciones sin que se desbalance? Porque además sé que se destinan muchos recursos, ¿no? Pues es más del 80% de lo que gasta, de lo que recibe la universidad se gasta en salarios. A ver, yo fui director de Recursos Humanos en la Secretaría de Salud. Mi impresión es que hay que hacer un análisis comparativo de cuánto se paga por un profesor de asignatura, no solamente aquí, sino comparativamente con otras universidades públicas y privadas. Primero, creo que hay que saber si lo que pagamos a los profesores de asignatura por una clase es mucho o poco. Y también revisar las políticas públicas. Si efectivamente usted tiene la posibilidad de contratar un profesor por materia y le encarga que dé ese mismo día 3 materias y se está 8 horas frente a grupo, quizá estemos hablando de que hay un despropósito y un desnivel de lo que ganaría un profesor de carrera. Pero si nosotros utilizáramos esa plaza para contratar no al mismo maestro, sino a 4 maestros al mismo tiempo, a lo mejor no tendríamos ese señalamiento de que pagamos insuficiente o mal. Creo que hay que revisarlo. Y en los casos de los profesores que lo vienen haciendo desde mucho tiempo, creo que hay que hacer una gestoría para tratar de revisar y regularizar su situación, porque finalmente tampoco ellos son responsables de que las administraciones de las facultades y de las escuelas le den cargas horarias demasiado fuertes, ¿no? Claro. Y otro tema que incluso causó algunos cierres de escuelas es el tema de la violencia de género. ¿Qué propone ahí? Porque hay gente que dice que se ha trabajado en la UNAM, sin embargo, quizá en lo que se coincide es que faltan las sanciones. Incluso yo hice una solicitud de transparencia y me decían que pues, sanciones no hay. A veces se les pide que se retiren, se jubilen, los mueven. Y hay otros que dicen que también por contrato se complica esto, ¿no? ¿Qué hacer pues, precisamente para evitar estos casos, que haya conciencia, y 2, para sancionar? En mi programa de trabajo lo pongo. Yo soy, pues la formación de ser abogado, de dirigir más de 7 años de esta facultad y de ser el presidente de la Comisión de Legislación Universitaria, pues me da la visión. Yo propongo que una de las cosas que creo que distingue mi programa de los demás, por ser el abogado, entiendo que soy el único abogado que está participando, es actualizar la legislación universitaria. Y en este tema, concretamente 2, o sea, la universidad no tiene legislación para proteger a las víctimas. No tiene. No, y tendríamos que tenerla. Y los directores de las facultades y escuelas tampoco tenemos facultades normativas para establecer medidas cautelares que protejan de manera rápida y eficaz a las alumnas. Pues porque así está la legislación. Y efectivamente, como usted lo decía, porque los contratos colectivos son proteccionistas de los trabajadores y de los académicos. Entonces, hace falta una revisión.
Aquí en la Facultad de Derecho nosotros sí aplicamos las medidas cautelares. ¿Cómo le han hecho? Pues porque sabemos derecho. Invocamos la convencionalidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso muy señalado en donde un profesor muy afamado fue vinculado a proceso. En 48 horas el Consejo Técnico lo destituyó como consejero. Era presidente del Tribunal Universitario y está, sigue el juicio, pero la alumna puede venir a tomar clases y ya es profesora con toda la libertad, porque se le dio una medida de protección para que no pudiera tener posibles vulneraciones. Entonces, por experiencia creo que con mucho cuidado, respetando la presunción de inocencia y bien legislado, creo que pudiéramos revisar esas medidas, pues para que no nos quedemos nada más con la cultura de la denuncia y resulte que los procesos pueden tardar, como este caso que lleva más de 3 años y no termina, y que cuando termine a lo mejor la alumna ya ni siquiera es alumna porque ya terminó su carrera y no recibió pues la justicia que se esperaba. Creo que en ese sentido hay mucho que trabajar. Que además este profesor se defendió como gato boca arriba, ¿no? Se sigue defendiendo. Se sigue defendiendo. Y le seguimos respetando su presunción de inocencia. Pero él ya no da clases, ya... Está suspendido. Está suspendido. Está suspendido, pero no se le rescindió la relación porque él sigue gozando de la presunción de inocencia en tanto no termine el proceso. Ya se hizo un juicio penal. Está vinculado en un juicio penal entiendo que por dos delitos, pero no se han interpuesto muchos recursos y no ha habido una sentencia. Pero eso es algo que más que nada hace la facultad, pues le buscó, por decirlo así. Bueno, aplicamos de manera convencional, aplicamos la convencionalidad a la protección de la víctima. ¿Podría ser una fórmula después? Pues creo que ese ejemplo que nos ha dado resultado pudiera, con un estudio legislativo muy cuidadoso, pues poder actualizarse y poderlo llevar en otros casos. Claro. ¿Qué nos puede decir de esto, de esta relación que de pronto parece fuerte con el presidente, donde se lanza y ataca a la UNAM, que se ha derechizado? ¿Esto debe poner o acercar a la UNAM al presidente, debe alejarla? ¿Es un riesgo o es algo que se presenta normal? Usted citaba hace rato el libro de Humberto Musacchio, pero ¿cómo lo ve, sobre todo usted con su experiencia de varios gobiernos? Bueno, yo creo que, primero que nada, el presidente es egresado de esta casa de estudios. ¿Por qué no tendría él el derecho de opinar o de criticarla? Si es parte de ella, es parte de su comunidad. Muchas de las cosas que dice son tomadas en cuenta y a lo mejor nos sirven para tomar nota y procurar las cosas. En lo de la derechización, yo siempre he dicho que cuando nosotros podemos demostrar que el 80% de los alumnos provienen de familias de muy escasos recursos, y esta es la gran oportunidad de su vida de vencer sus condiciones adversas de origen, pues es imposible que pudiéramos decir que tenemos una facultad derechizada, con una comunidad con estos orígenes y con estas dificultades. Nosotros seguimos dándole mucho énfasis al derecho público. Hicimos, por ejemplo, integramos al nuevo plan de estudios la materia de derecho indígena como materia obligatoria. Seguimos dando derecho agrario. Obviamente el derecho constitucional no se puede quitar, pues si es mi materia. Imagínense que dijeran que yo aceptara que ya no damos constitucional. Y la visión que nosotros tenemos sobre la formación de los jóvenes, yo siempre he dicho que aquí no formamos licenciados en derecho ni abogados, formamos juristas, juristas al servicio de las mejores causas de México. De aquí hay estudiantes que salen a ser jueces, a ser fiscales, a ser embajadores, a ser litigantes. O sea, no tenemos una vocación de formar jóvenes para que se pongan al servicio
de quienes pueden pagarles sus honorarios, sino que muchos de ellos trabajan en el servicio público. Hoy acabamos de firmar un convenio con la Suprema Corte de Justicia para que nos den 100 becas, otras 100 becas a cada 100 estudiantes de cada generación están becados por la Corte, y hacíamos informe. Muchos de esos jóvenes se quedan a trabajar en el mismo Poder Judicial, Claro. hacen sus prácticas profesionales y ahí se quedan y aprenden, pues que lo que aprenden aquí es para ir a la función pública y no nada más para prepararlos para los grandes negocios corporativos. Claro. También preguntarle este tema de la democratización. La Junta de Gobierno pues ya se ha vuelto un poco más abierta, tiene más mujeres, por ejemplo. Se les reprocha que a veces uno no sabe cuáles son sus criterios. Aparece una lista al final de la primera fase y solo dice 10 distinguidos universitarios, ¿no? 17. No, ya cuando termina, ya que cuando pasan, ahora sí que pasan a la segunda fase, ¿no? Pero nunca se sabe por qué, ¿no? Uh-huh. Porque al final todos tienen méritos. ¿Cree que hace falta transparentar esto y hasta dónde se podrían abrir estos procesos para elegir al rector? ¿Es necesario que participe toda la comunidad o no? A ver, volviendo a la historia de la universidad, la Ley Orgánica de 1933 establecía que el rector y los directores se elegían de manera directa. Fue la peor época de la historia de la universidad. Los rectores duraban un promedio de año y medio. Y la razón por la que duraban poco era la politización que se tenía, la intromisión de partidos políticos, la intromisión de distintos factores de poder de la extrema derecha, de muchos aspectos. Entonces, la Ley Orgánica de 1945 cambió esto y creó este sistema de elección indirecta a través de la Junta de Gobierno. ¿Por qué digo elección indirecta? Porque a los miembros de la Junta de Gobierno los elegimos en el Consejo Universitario, en voto directo. Y quienes estamos en el Consejo Universitario tenemos una representación democrática. Entonces, es una elección indirecta que le ha dado a la universidad de 1945 para acá estabilidad. Yo estoy leyendo un libro de una entrevista que le hizo aquel periodista Gastón García Cantú al ingeniero Javier Barrosierra, y este tema de que si se debería de elegir al rector lo comenta Barrosierra, y estamos hablando de finales de los años 60, y él dice, a ver, no olvidemos que era una demanda primero de la extrema derecha cuando estaba apoderada la universidad, y luego se convirtió en una bandera de la izquierda. Lo que yo puedo resumir, decía Barrosierra, es que siempre los que la proponen son aquellos que creen que ese procedimiento les va a favorecer. Uh-huh. Entonces, yo no creo que este sistema de Junta de Gobierno haya sido un problema de la universidad, al contrario, ha sido una solución a un problema que ya la historia nos dijo que existía. Yo creo que la verdadera democratización de la universidad que se tiene que seguir impulsando son dos: que el ingreso a la universidad siga siendo igualitario, que no haya influencias, que no haya recomendaciones, que no haya privilegios hacia personas que provengan de grupos privilegiados, sino que pueda entrar quien demuestre que tiene la capacidad y los méritos. Esa es una. Y el segundo, está revisando permanentemente la legislación y las políticas públicas para que ninguna persona de la comunidad sea discriminada y pueda estudiar en condiciones de igualdad plena. Y me refiero no solamente al tema de las mujeres, que eso es una de las demandas. Yo sostengo que las mujeres han sido el grupo más discriminado en la historia de la humanidad, y que gracias a la UNAM también. Que gracias a que pudieron entrar a las universidades, las mujeres conquistaron sus derechos, ¿eh? Uh-huh. Hay que recordar que hasta antes del siglo XX las mujeres nunca en la historia de la humanidad tuvieron derechos políticos. Y eso es gracias a la educación. Pero tenemos no ahora... es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. No, a ver, hoy la sociedad camina con las dos piernas, siempre caminamos nomás con la de los varones. Y es gracias a la educación. Pero hoy tenemos que estar preocupados de que no haya discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+,
hacia las personas de origen indígena, hacia las personas de origen afrodescendiente, hacia los discapacitados. Por ejemplo, si usted recorre las instalaciones de Ciudad Universitaria que se construyeron allá a mediados del siglo pasado, no tenían especificaciones para los discapacitados. Entonces no tenemos baños para discapacitados, no tenemos rampas, no tenemos elevadores, no tenemos espacios en los auditorios para que puedan entrar personas con discapacidad. Entonces, esa es la democratización, que alguien no puede, que alguien que quiera entrar a un evento no puede entrar porque no tiene las condiciones a lo mejor físicas que le permita acceder al conocimiento que se está generando ahí. Creo que esa es la democratización auténtica de la universidad, el que seamos una universidad absolutamente igualitaria. ¿Hay algún planteamiento para los jóvenes por estas afectaciones que se sufrieron a partir de la pandemia de la COVID-19? Quien no está dando clase, porque también esa es una parte interesante, ¿no? El objetivo fundamental de estudio de la universidad, el principal enfoque deben ser los alumnos. Quien no ha dado clases después de la pandemia, no se ha dado cuenta de cómo regresó la juventud después de la pandemia. ¿Cómo lo hicieron? Está muy afectada, muy despolitizada, no tienen contacto con la vida cívica. Los partidos políticos ya no están haciendo militancia, ya no están interesados en cooptar a los jóvenes. Están enojados porque les tocó vivir a lo mejor su adolescencia encerrados. Hay algunos que podemos decir que brincaron desde la secundaria a la licenciatura sin haber pasado por aulas durante el bachillerato, porque casi la pandemia duró los 3 años. Cuando su adolescencia florece y cuando están las hormonas más activas, se la tuvieron que pasar encerrados, con miedo. La violencia de género se hizo mucho más grave porque el 70 y tantos % de los casos de violencia de género la están padeciendo las mujeres en sus entornos personales y familiares. Entonces a lo mejor algunas tuvieron que estar encerradas a veces con sus mismos violentadores y requiere de una sensibilidad muy especial para poder entender. Al mismo tiempo esos jóvenes quizás han sido la generación que más ha leído en muchos años, porque como estaban encerrados no tenían otra cosa que hacer, leyeron mucho, aprendieron a investigar, coincidieron con los profesores en convertirnos en Zoomers. Antes se decía que había baby bloomers y millennials. Hoy decimos que todos somos Zoomers porque aprendimos maestros y alumnos juntos a comunicarnos por el Zoom. Y esto es algo que vale la pena preservarlo, y son de las cuestiones importantes que tiene la universidad que no debe de perder, porque nosotros aprendimos a dar más de 2 años clases en Zoom y nosotros no lo hemos perdido aquí en la Facultad de Derecho. El 70% de las clases son presenciales todavía. Y el 30% se siguen ofertando en clases en Zoom. Todos los alumnos acomodan sus horarios, ven sus tiempos de traslado, sus gastos y vienen a lo mejor 3 días de manera presencial y 2 días los toman en Zoom. Y eso nos ha ayudado mucho a mejorar la eficiencia terminal. Incluso nosotros podíamos pensar a lo mejor si tuviéramos recursos en hacer una convocatoria para que los alumnos supieran que los 10 semestres los van a estudiar por Zoom. Se podría. Ya lo hicimos y dio éxito. Claro. Y dio éxito a nivel licenciatura, no estoy hablando de niveles educativos previos, pero a nivel licenciatura, por ejemplo, para comunidades que están haciendo segunda carrera, para comunidades que están trabajando, para esas familias en donde los estudiantes desde que entran aquí o quizás desde el bachillerato ya vienen trabajando y a lo mejor les opera mejor con estas distancias en donde gastamos 2 horas de traslado para venir de Iztapaluca o de Nezahualcóyotl aquí y 2 de regreso. A lo mejor les pudiera convenir más hacerlo así. ¿Y para los más afectados habría algún énfasis? Para los más afectados es para los que lo mantenemos. O sea, sí les ayuda mucho. Mucho.
Claro. Los que ¿Lo hacen son, todas las facultades o solo Derecho? yo creo que Derecho es la que se ha distinguido por mantenerlo O sea, así. podría ser también un ejemplo. Incluso fuimos la primera facultad en levantar la pandemia y regresamos a clases un semestre antes que todas. Esta fue la primera facultad que regresó de la pandemia. Y también fuimos la última en irnos a la pandemia. Ah, sí, todavía se resistía. Tardamos 3 días. Ajá. De cuando se hizo la declaratoria de paro, Ujú. yo le pedí permiso al rector para aguantar 3 días. ¿Y Se eso? me venía el mundo encima, ¿eh? Ajá. Y eso que todavía no había habido un muerto en México, Sí. pero la gente estaba muy asustada. Sí. Y me empezaban a criticar de que por mi culpa podía haber riesgo. Bueno, ¿para qué lo hicimos? Para que los profesores y los alumnos intercambiaran sus teléfonos y sus correos electrónicos y no se desconectaran si suspendíamos. No fuera de tajo. Entonces, miércoles, jueves y viernes, el lunes, que ya estaba parada la facultad, todos los profesores estaban en contacto con sus alumnos y empezaron a trabajar a través del Zoom. Al principio de manera un tanto desordenada, algunos los hacían con sus celulares, con un programa propio y todo, y poco a poco fuimos incorporando las aulas virtuales de la universidad. Y hoy todos los profesores, incluso los de sistema abierto y los de sistema a distancia, continúan con su aula virtual abierta. Y cuando un profesor, por ejemplo, no puede venir, les dice a los alumnos, no voy a poder ir, quieren que les dé la clase por Zoom porque tengo que salir a un viaje, y los alumnos bajan aquí al jardín de los eméritos o se meten a la biblioteca y toman su clase. O sea, sigue esta educación híbrida, porque bueno, lo aprendimos de la pandemia y no lo debemos desentender. Son cosas que la pandemia nos dio. Si yo hubiera querido capacitar a todos los profesores para dar clase en Zoom, me hubiera tardado 5 años y me hubiera costado una fortuna. Los alumnos y la propia necesidad nos enseñaron. Eso está muy bien. Pregúntale algo muy puntual sobre un tema que creo que también tiene que ver con la legislación universitaria y que también fue usado pues para atacar la UNAM. El tema del plagio. ¿Qué tan grave es el plagio en la UNAM y qué hace falta actualizar? Porque también si uno revisa la legislación pues no hay muchas herramientas como para castigarlo, ¿no? Bueno, la Comisión de Legislación ya legisló. Y ya hoy la universidad puede tener facultades legales para anular un examen o un título. Eso claro, eso ya lo aprendimos. Y desde luego, pues que estamos atentos a lo que hoy la tecnología y estas vertientes de la inteligencia artificial están dando, pues para que finalmente nosotros evitemos esto. Tenemos sistemas de software que revisan las tesis antes de ser liberadas. Estamos regresando un poco a la práctica de la oralidad, parte porque todos los procesos legales se están regresando a ser orales. Ya se acaba de aprobar un nuevo código de procedimientos civiles que estimula la oralidad. Ya lo estamos haciendo en materia laboral, en materia penal. Entonces estamos enseñando a los alumnos nuevamente a regresar a la oralidad. Y cuando usted le pregunta a un joven sobre su trabajo, y le dice, a ver, platíqueme cómo redactó su trabajo, es muy fácil darse cuenta cuando le digo el chat GPT o cuando lo hicieron. Ajá. Es muy sencillo. ¿Sí le ha pasado? Pues todavía no agarro a un muchacho porque además como toman clase con el director, pues no creo que se atrevan. Pero no faltará el que lo intente, ¿no? No creo. Con el director le tienen miedito. ¿Es usted duro como maestro? Pues digamos que soy exigente, ¿no? Soy exigente y la verdad es que yo les digo a los muchachos que aquí no vienen a sacar calificaciones sino a aprender. Claro. Que el que no quiere aprender se hace tonto solo. Sí. ¿No? Es buena enseñanza. Entonces, no he tenido el caso, pero estoy regresando a la práctica de la oralidad y examinar de manera oral a los alumnos, y entonces, pues como saben que lo van a tener que explicar, pues no se atreven. Claro. Finalmente, para concluir, cuéntenos 2 cosas. ¿Cómo le pide su consejo que busque de la rectoría y cuáles han sido sus actividades a partir de que usted ya se registra ante la Junta de Gobierno? Fue muy sintomático. Yo creo que ninguno de mis otros compañeros lo hizo o lo pudo hacer. Y digo lo pudo hacer porque nada más somos 2 directores de facultades. Y ahí mi amiga Laura Costa, que es directora de la ENES de León, ella es directora de una escuela. Los demás participantes
o son funcionarios de la universidad o salieron de sus cubículos de investigación, casi de investigación. No creo que haya, creo que hay un participante que es docente, pero casi todos. Entonces yo consulté al Consejo Técnico de la facultad, yo les dije, a ver, yo estoy electo hasta el 29 de marzo de 2024. Salió la convocatoria, ¿qué opinan? Y lo mismo hice con los colegios de profesores. Y entonces tuvimos sesiones de 3 horas en las 2 reuniones y fue muy satisfactorio porque, primera, pues como hace mucho tiempo que no ha habido un rector abogado, se sienten muy contentos, se sienten motivados de que pudiera haber un rector abogado, y el mandato fue, no solamente lo autorizamos, sino se lo exigimos. Okay. Y entonces yo lo que les dije, bueno, pues entonces me ayudan. Entonces, ¿qué he hecho a partir de entonces? Pues ser director de la facultad, porque las visitas a la Junta de Gobierno las han hecho, las han pedido las citas y las han programado los colegios de profesores. Es decir, la presencia que ha tenido la Facultad de Derecho en el proceso de auscultación, sobre todo en la primera etapa, ahora que están saliendo a instituciones foráneas no es igual, pero las semanas que estuvieron las comisiones aquí en Ciudad Universitaria, hubo una muy copiosa participación de la comunidad de la Facultad de Derecho, porque el candidato no es Raúl Contreras, sino es el director de la facultad. Y entonces ha sido eso. Y yo, pues mientras, sigo dando mis clases. La semana pasada hice un viaje a recibir un reconocimiento que me hicieron en mi condición de director de parte de Rigoberta Menchú. Sigo presentando libros, sigo coordinando clases, o sea, no he dejado de ser director de la facultad ni un minuto. Ahora, la semana que entra voy a hacer algunas 4 o 5 visitas. Voy a ir a la Prepa 6, donde estudié. Voy a ir a un CCH. Voy a ir a 3 institutos, al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estoy viendo si me alcanza el tiempo para ir a Morelia, pero serán, digamos, las únicas actividades. Y más adelante tendré que hacer un viaje internacional a la reunión anual de la Unión Iberoamericana de Universidades, que se reúne una vez al año. Entonces, cuando uno tiene el apoyo de su comunidad, es más sencillo, porque las labores de auscultación las hacen ellos. ¿Se siente arropado? Me siento muy arropado por mi comunidad, muy respaldado por mi comunidad. Me siento verdaderamente honrado de ver. Yo soy un director que todos los días bajo a bolearme y a la mesa de firmas, y me da mucho gusto cuando me enseñan las fotos de cómo les fue, o cuando me platican cómo los trataron en la junta, o me dicen cuándo tienen las propias citas. Si usted baja a la mesa de firmas, va a ver la efervescencia de que la comunidad se está moviendo y está muy contenta. Lo están impulsando. Sí. Esa es la ventaja de participar en un proceso universitario, porque no es una campaña, en un proceso universitario, cuando tiene uno una comunidad que lo respalda. Claro. Muy bien, ¿algo que usted quiera agregar que a lo mejor no le pregunté? Bueno, en mi programa de trabajo está el poder impulsar a que en los próximos 4 años la universidad esté rankeada entre las primeras 50 universidades del mundo. Es una propuesta que se oye ambiciosa. Se oye ambiciosa. Pero tenemos ya varias carreras de la Universidad de Ciencias Sociales y de Humanidades que están rankeadas entre las primeras 30 del mundo, incluido Derecho, que es la 26. ¿Y lo ve posible? ¿Cómo le haría? Sí, lo hemos hecho desde la facultad. Cuando yo entré en 2016 no estábamos entre las primeras 100 y hoy estamos en el lugar 26. Entonces, yo creo que si hacemos un programa muy organizado y si hacemos sinergia entre todas las facultades, tenemos muchas cosas que a lo mejor no hemos sabido sistematizar para informarlas y para presumirlas. Y pues es de mis grandes propuestas, porque yo siempre les digo a los muchachos cuando entran, les hago la bienvenida. Cada año les hacemos la bienvenida y vienen los 1,700 alumnos con sus familias. Viene la Orquesta Sinfónica de Marina
y viene algún egresado distinguido, han venido 4 presidentes de la Suprema Corte, la secretaria de Gobernación cuando era, y les hacemos una gran ceremonia y les digo, ya están en esta institución que es grande, piensen en grande, suéñense grandes, porque quien no sueña en grande, pues no tiene derecho a hacerlo. Claro. Entonces creo que hay que soñar que nuestra universidad tiene todavía muchas cosas que dar para seguir siendo orgullo de México. México es la 13ª potencia económica del mundo, entonces, ¿por qué no podemos soñar que tenemos que estar acercándonos a esos niveles de competitividad? Porque le estamos enseñando al mundo que somos capaces de dar educación masiva de calidad y de excelencia.